Ya le subí todo. Bueno, pues miren, básicamente tenía yo una pregunta. Tenía una pregunta muy importante que he tratado de buscar y todavía no llego a la respuesta. Aquí, como verán ustedes, siempre hay que estar investigando en todas las páginas y principalmente en su página oficial, porque es donde vemos los errores que tienen y las creencias, las falsas creencias que tienen. Esta organización dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Bueno, aquí nos habla prácticamente de cuándo se dio el nombramiento, quién es el esclavo fiel y discreto, quiénes son los domésticos y cuándo nombró Jesús al esclavo sobre todos ellos. Y cuándo nombrará a Cristo al esclavo fiel sobre todos sus bienes. Acá hay dos puntos importantes que quisiera yo pues compartir con ustedes. ¿Y cuáles son estos? Es decir, ¿cuándo nombrará a Cristo al esclavo fiel sobre todos sus bienes? ¿Y cuáles son estos? Es decir, ¿cuáles son estos bienes, verdad? Y hay muchas preguntas en donde te están poniendo que está la clase de los ungidos, por supuesto, y que está el cumplimiento de la clase del esclavo, de qué está compuesto, de quiénes se compone el esclavo fiel y discreto, ¿verdad? Bueno, la pregunta que yo tengo después de esto se las voy a hacer a ver quién me puede contestar. Y bueno, aquí viene otra pregunta como quiénes son los domésticos. Muy interesante porque está hablando que debe destacarse que los nombran, dice, puesto que la parábola se cumple, ok, vamos a leer el 11 nada más, dice, esa es muy buena pregunta, ¿qué dos nombramientos recibe el esclavo fiel y discreto? Es la pregunta A. Y la pregunta B, ¿cuándo nombró Jesús al esclavo fiel sobre sus domésticos? ¿Y a quienes seleccionó? Y ya después viene la otra pregunta de que cuándo es otorgado o son otorgados los bienes al esclavo fiel y discreto. Por supuesto, aquí dice que debe destacarse que en la ilustración de Jesús, el esclavo fiel y discreto recibe dos nombramientos distintos. En primer lugar, se le pone a cargo de los domésticos y en segundo lugar de todos los bienes del amo. ¿Cuándo es eso? Puesto que la parábola se cumple exclusivamente en este tiempo del fin, ambos nombramientos tendrán que producirse después de 1914, cuando comenzó la presencia de Cristo como Rey entronizado en el cielo. Bueno, dice que cuando nombró Jesús el esclavo fiel sobre sus domésticos, para averiguar la respuesta debemos reconocer, primero tenemos que aceptar que en 1914 comenzó la temporada de la cosecha. Como ya aprendimos, en ese entonces había muchos grupos que afirmaban ser cristianos. ¿De entre cuál de estos grupos seleccionaría y nombraría a Jesús al esclavo fiel? La pregunta se respondió una vez que él y su padre vinieron a inspeccionar el templo. El sistema de adoración de Dios ha establecido lo que tuvo lugar desde 1914 hasta el principios del 19, que esa es prácticamente la creencia fundamental de los testigos de Jehová o de esta organización, que se alegraron de ver a un pequeño grupo de leales estudiantes de la Biblia, por supuesto que acababan de salir del bote, ¿no? Como el mismísimo Rutherford. Y entonces fue cuando ellos iban a demostrar, este pequeño grupo, un intenso amor por Jehová y por su palabra, pero no por Jesucristo, O sea, Jesucristo lo reconocieron como el Redentor, es decir, como el cheque de cambio, ¿verdad? Como el pago. Por supuesto necesitaban pulirse en algunos aspectos, pero humildemente se dejaron moldear. Esos fieles estudiantes de la Biblia
es el auténtico trigo, y eso se vio desde 1919. Visto por ellos mismos, por supuesto, porque pues no hay una prueba fehaciente. Ahora, ¿quiénes están incluidos en el grupo de los domésticos? Entonces, dicho sencillamente, los que son alimentados. Es decir, el grupo de los domésticos son los que son alimentados. Al comienzo de los últimos días, todos los domésticos eran cristianos ungidos. Ah, sí, al principio, ese era el primer entendimiento, que todos los ungidos, ¿verdad? Pero más tarde el grupo de los domésticos pues se hizo muy grande. Se empezó a salir de la cuenta de 144,000, entonces se llegó a incluir a la gran muchedumbre de otras ovejas, que estas componen la mayoría del rebaño, pero todos reciben el alimento, entonces todos son los domésticos. Tanto los ungidos como las otras ovejas se benefician del mismo alimento espiritual que proporciona el esclavo fiel y discreto a su debido tiempo. Y que puede decirse, ahí es en donde viene la tuerca, dice, que puede decirse de los miembros del cuerpo gobernante, que hoy componen el esclavo fiel y discreto. Ellos también necesitan alimentarse espiritualmente, así que con humildad reconocen que a nivel individual son domésticos como todos los demás cristianos. Bueno, hasta aquí ya nos estamos confundiendo, porque una cosa es el esclavo fiel y discreto y otra cosa es los domésticos. Dice que ya sea que abriguemos la esperanza celestial o la terrenal, todos somos domésticos y necesitamos el mismo alimento espiritual a su debido tiempo. ¿Qué seria responsabilidad se ha confiado al esclavo fiel y discreto? ¿Y qué deberes incluye? ¿Y qué advertencia dijo Jesús al esclavo fiel y discreto? Y alguna vez aquel esclavo malo, y si alguna vez ese esclavo se vuelve malo, ¿verdad? Aunque aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque la parábola de Jesucristo hablaba prácticamente de José cuando Potifar le da como un esclavo que era él toda la, digamos, la responsabilidad y el poder de sus bienes para que los administrara de tal forma en que empezaran pues que él empezara a hacerlos crecer y a beneficiar, ¿verdad?, a este señor Potifar. Y era fiel y era discreto, porque pues tampoco se metió con la esposa de Potifar. Ya después el faraón lo pone a José a la vanguardia, o lo pone de encargado de todos sus fieles, quiero decir, de todos sus bienes, y entonces se convierte en el esclavo fiel y el que está supervisando los bienes materiales y está haciéndolos crecer, ¿verdad? Pero aquí es en donde esto se dirigía, más que dirigirse al esclavo fiel y discreto de nuestros días, se estaba dirigiendo Jesucristo a esa parábola o a ese tiempo en donde José estuvo a cargo de y tenía esta responsabilidad con Potifar y luego con Faraón. Y claro, ya después ya tenemos toda la historia, pero entonces habla también de una responsabilidad que tiene la persona en dar este alimento a su debido propio en estos tiempos a los demás. Por eso seguimos pensando que ¿quién es el esclavo fiel y discreto? No, el esclavo fiel y discreto no es un cuerpo gobernante que se dedica a hacer sus cuitas y sus cosas, pero eso ya lo vamos a ver. Dice así: Jesús puso una seria responsabilidad sobre los hombros del esclavo fiel y discreto. En tiempos bíblicos, un esclavo de confianza y mayordomo tenía a su cargo a todos los siervos de la casa de su amo. Así es. De igual modo, el esclavo fiel y discreto tiene a su cargo a todos los siervos de Jehová. Entre sus deberes figura supervisar sus bienes materiales. ¿Pero cuándo?
cuando le otorgan este deber y este poder. Eso lo vamos a ver después. Sigue diciendo, ¿cuándo se le nombra sobre todos los bienes al amo? ¿Cuándo hace Jesús el segundo nombramiento? Dice así. ¿Cuándo hace Jesús el segundo nombramiento y el que consiste en poner al esclavo a cargo de todos sus bienes? Él dijo, feliz es aquel esclavo si su amo al llegar, literalmente habiendo venido, según la nota, lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Pero aquí dice que cuando su amo al llegar, ¿cuándo va a llegar Jesucristo? Todavía no llega, ¿verdad? Observe que Jesús efectúa el segundo nombramiento después de llegar y ver que el esclavo ha estado haciéndolo así, es decir, ha estado suministrando fielmente alimento espiritual. Así que habría un intervalo entre los dos nombramientos. Entonces, ¿cómo y cuándo nombra Jesús al esclavo sobre todos sus bienes? Para contestar esta pregunta debemos saber dos cosas. ¿Cuándo llega Él y cuáles son los bienes? Y aquí es en donde viene el problema. ¿Cuándo llega Jesús? El contexto lo aclara. Recuerde que cuando los versículos previos dicen que Jesús viene, esa palabra se refiere al tiempo en que llega a dictar y ejecutar su sentencia al final de este sistema. Por lo tanto, la llegada o venida de Jesús, mencionada en la ilustración del esclavo fiel, tiene lugar durante la gran tribulación. De palabras de la página oficial, llega cuando durante la gran tribulación. Y todavía, hasta donde yo sé, no estamos viviendo la gran tribulación. Entonces, ¿por qué carambas tienen todos los bienes materiales y todas las cosas están utilizándolas a su provecho y no al provecho de sus fieles domésticos, que son todos los demás, junto con los otros ungidos? Y ahí viene la otra pregunta. Pero vamos a terminar. En conclusión, vamos a llegar a esto. Cuando Jesús venga como juez, dice el 18, dice, cuando Jesús venga como juez durante la gran tribulación, verá que el esclavo fiel ha estado suministrando lealmente el alimento espiritual, ¿verdad? El alimento espiritual, donde ya me perdí, a los domésticos al tiempo apropiado. Entonces se complacerá en efectuar el segundo nombramiento, lo nombrará sobre todos sus bienes. Quienes componen el esclavo fiel recibirán ese nombramiento cuando obtengan su recompensa celestial y lleguen a ser reyes con Cristo. Entonces, ¿cuál es el alimento espiritual? ¿Cuál es el alimento material? ¿Quiénes son los domésticos y quiénes son los ungidos? ¿Y quién es el cuerpo gobernante? ¿Y quién es el esclavo fiel y discreto? Mi pregunta, que es la con la que voy a concluir y que les pido de favor si me la pueden contestar, es: si hay un grupo de ungidos de los 144,000 que tienen esperanza celestial, ¿por qué los del cuerpo gobernante que se dicen ungidos no consideran a los ungidos que no están dentro de Warwick, que no son los 8 o 9 changuitos, los 8, 9 o 10 bufones que ya hay? ¿Por qué no los consideran en una forma de alimento espiritual? Porque ya desde aquí ya estamos viendo que ya les cortaron esa opción y que ya nada más se convierten en ungidos domésticos que también están recibiendo el alimento espiritual. Pero en mis tiempos no existía eso. En mis tiempos un ungido que tenía una esperanza celestial era prácticamente una persona que tenía una percepción espiritual más allá de los de la grande muchedumbre. Entonces, ¿por qué el cuerpo gobernante, que es el esclavo fiel y discreto según ellos, hacen a un lado a los ungidos que no están
dentro de sus filas, que son los que están afuera, que no les conviene, pero a ver usted qué contesta. Y la otra, ¿por qué se autonombran ellos el esclavo fiel y discreto? Y ellos utilizan los bienes materiales cuando todavía no ha venido Jesucristo a ver a su esclavo y a ver cómo se está portando y si es bueno, y si le da este segundo nombramiento. ¿Se da cuenta de cómo van envolviendo a la gente? La van envolviendo para que ellos mismos sean los únicos. Todos los ungidos, los 144,000 sin excepción, compartirán la inmensa autoridad celestial de Jesús. Eso está en el párrafo 19. Entonces, si todos los ungidos, sin excepción, compartirán la inmensa autoridad celestial de Jesús, ¿por qué no tienen ahorita esta autoridad celestial y espiritual que tienen ahora los del cuerpo gobernante, que es el esclavo fiel y discreto? Pues porque no les conviene, porque ellos son los que tienen el sartén por el mango y son los que realmente deciden quién vive y quién muere. Exacto, quién vive y quién muere. Antes Russell era el esclavo fiel y discreto. Y después, y todos estos cambios. Es una empresa. Véalo como una organización de negocio. Es lo único que es. Ojalá que cuando venga Jesucristo y vea qué clase de administración están haciendo y cómo tratan a sus domésticos, los juzgue de la manera, pero más justa para la humanidad que hemos sufrido, para estos pobres víctimas, estas personas que se han muerto y que han pasado grandes tragedias en su vida y han sido abusados. Ojalá que todo eso no se le olvide al amo. Estoy segura de que no se les va a olvidar. Miedo deberían de tener estos del esclavo, miedo. ¿Usted qué opina?